Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos, como no, a un programa más de Más que Política, el debate, nuestra cita con todos ustedes en riguroso directo todos los miércoles a partir de las 9 de la noche, compartiendo esta mesa de debate, esta mesa de tertulia y esta mesa de coloquios, tocando temas de actualidad y temas que seguro que ustedes habrán debatido. Sobre todo el tema que queremos traer y exponer esta noche en esta mesa de debate. Hablamos de los últimos datos, las últimas declaraciones por parte de diferentes personajes en el mundo de la política y en este caso incluso hasta el propio presidente del gobierno de España, don Mariano Rajoy. ¿Estamos saliendo realmente los ciudadanos de la crisis? ¿Lo están palpando ustedes que están saliendo de la crisis? ¿O son declaraciones pro campañas electorales, próximos comicios? Hablamos de las próximas elecciones de mayo del 2015, elecciones municipales, insulares y regionales, o hablamos también de las elecciones generales en noviembre de este año, del 2015. ¿Salimos realmente de la crisis o son pre-campañas electorales? Bien, vamos a tratar esta mesa de debate y este tema con nuestros invitados, los cuales también paso a presentar. Tenemos con nosotros, por parte del Partido Popular, compartiendo esta mesa de debate, don José Suárez. Buenas noches, Pepe. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. Muy bien. Por parte de Nueva Canaria, tenemos con nosotros como invitada doña Celeste López. Buenas noches, Celeste. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien, empezando con muchas ganas el 2015. Por parte del Partido Socialista Obrero Español tenemos con nosotros a don Gregorio Viera. Buenas noches, Gregorio. Hola, Paco, buenas noches. ¿Cómo estamos, Gregorio? También muy bien, sobre todo con un poco de agua, que ya me decía Celeste que era para limpiar esta calima un poco así, que a veces es verdad, y nos va quitando pues tanto catarro y tanta gripe que ha traído este tiempo así un poco comprensible en esta época, me refiero de tanta calima en invierno, pero bueno, lo vamos superando. Y por parte de Ciuca nos acompaña haciendo doblete esta noche don Mensei Navarro. Buenas noches nuevamente. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien. Muy bien. Pues bien, comenzamos y en este caso don José, no sé si es que lo entiende como persona más mayor de esta mesa. Abre usted el debate. Bueno, yo sé que a usted le gusta empezar siempre por la izquierda, ¿no? Por su izquierda. Por mi izquierda. Bien, vamos a ver. ¿Estamos mejorando? Eso es indudable. Que estamos mejor que el año pasado, indudable. Que estamos más mejor, como decimos, que ahora 2 años, que hace 2 años, por supuesto. Y que estamos mucho mejor que hace 3 años, eso es evidente, eso es lógico. Ahora, si me pregunto, oye, ¿la crisis ha pasado? No, vamos a ver. Mientras haya un nivel de paro poco aceptable, que poco aceptable podría ser ninguno. La crisis no ha terminado, es lógico. Que va en buen camino para la recuperación, eso es innegable. Eso el que quiera negar que las cosas se están haciendo bien y que las cosas van mejorando, es que está ciego o no quiere ver o le interesa decir lo contrario. Pero no, bueno, es que no lo dice el gobierno, lo dicen todos los estamentos, y que este año 2015 creceremos sobre un 2% y el año 2016 incluso superior. Que vienen las cosas de cara muy bien con respecto a el interés del dinero en Europa, que ahora ya este año es más barato, el dólar, que está mucho más barato, está ahora a 1,19, el precio del petróleo, que también es un beneficio importante, que nos ahorramos más de 5.000 millones de euros anuales si el precio no sube. O sea que las cosas van de cara, también es cierto. Que las reformas que ha hecho el gobierno han ido en la buena dirección, lo dice todos los estamentos. Ahora, que hay muchas personas que tienen necesidades, innegable. Que hay muchas personas que están en el paro y que no tienen posibilidad de trabajar, eso es innegable. Que sería aceptable, tenemos un 23 y algo, me parece, % de paro, que estuviésemos en un nivel mucho más bajo, en el 10 o el 11, porque, vamos a ver, en la mejor época de los años 2000, 2002, 2006, 2007, que el nivel de paro estaba en un 11, un 12%, y era una época boyante y había paro. Había más de 1,5 millones de personas paradas. Y eso va a seguir siendo así. Pero si hacemos un resumen general, las cosas van mejorando. Va mejorando. Lógicamente, para mejorar la microeconomía, hay que mejorar la macroeconomía. Y la macroeconomía es la que con la reforma que ha hecho este gobierno,
pues ha dado en el clavo, y de hecho es que está siendo ejemplo para otros países. Está siendo ejemplo para otros países para que se hagan, para hacer las reformas y llevar las políticas económicas que se llevan. Que se critica porque el presidente del gobierno dice que la crisis la hemos dejado atrás. Claro, desde su óptica, desde su punto de vista, cuando él llegó al gobierno y encontró cómo estaba este país y como está ahora encausado, pues se puede entender que lo diga, que a lo mejor no es tan acertado decir, oye, ya no tenemos crisis. No, yo creo que hasta ahí, hasta ese punto, yo creo que no es así, pero que estamos mejor, eso es innegable. Eso es innegable. Celeste López. Bueno, yo tengo que decir que la crisis, por supuesto, que no ha pasado, que me parece este optimismo arrollador, me parece de una poca responsabilidad y de una poca empatía y de no conocer lo que sucede en la calle. Cuando se dice que todos los estamentos avalan la teoría de que estamos mejor, bueno, algunos datos macroeconómicos han mejorado, pero esos datos macroeconómicos, con esos datos macroeconómicos no se beneficia a la ciudadanía, se benefician unos pocos, y en eso ha sido lo que se ha centrado la política del Partido Popular. Hay que decir que preparando esta tertulia han salido muchísimas noticias. Estoy hablando de todos los datos que voy a dar, son datos que han salido en los periódicos de ayer, de antes de ayer o de este último fin de semana. España es el segundo país más desigual de todo el territorio europeo. La última noticia es que los dueños de las empresas del IBEX 35, las 35 empresas más ricas de España, son más ricos, han ganado 27.168 millones más que el año pasado. ¿Eso qué supone? Que la desigualdad aumenta. ¿Y qué supone la desigualdad? Cuando una sociedad es desigual, una sociedad no es justa y se rompe la cohesión social. Por lo tanto, tenemos que decir que lo de que estamos saliendo de la crisis, y decirlo de esa manera, a mí me parece una desfachatez. Una desfachatez porque dentro de esas 35 empresas están, por un lado, todas esas grandes empresas a las que se les ha mejorado con todas las reformas fiscales, que pagamos más los asalariados que esas grandes empresas, que tienen la posibilidad de conformarse en unas fórmulas que se llaman, por ejemplo, SICAF, esas sociedades de capital, que pagan muy poco impuestos. O también dentro de esas empresas están los bancos, esos bancos que han socializado sus deudas, que todos hemos contribuido a pagar esas deudas, pero en cambio aquí dentro de esas 35 empresas hay bancos que han aumentado muchísimo sus beneficios, esos bancos que tenían tarjetas negras, esos bancos que desahucian a las personas que están en dificultad cuando se socializan sus deudas, pero en cambio los beneficios son de ellos solos. Por lo tanto, con esta situación no me parece normal decir que vamos saliendo de la crisis. Como decía, se han hecho recortes en lo que verdaderamente le afecta a la gente, lo que le afecta a la gente se ha visto mermado, que es la sanidad, la educación y todo lo que tiene que ver con el trato a los mayores, a los dependientes. Esa desigualdad se hace mayor por todo ese tipo de medidas. Y en lo que se refiere al paro, yo creo que podemos en la tertulia seguir hablando, pero en el paro, ¿cómo se puede sacar pecho diciendo el señor Guindos que nadie tiene miedo, que la gente ya no tiene miedo a perder su puesto de trabajo? Vamos, hay que ser un poquito serios en los ámbitos donde esos señores se mueven, que a lo mejor son los ámbitos de esas 35 empresas, de esos altos cargos, pues a lo mejor no tienen ningún tipo de miedo, pero yo me muevo en la calle, como creo que los compañeros de aquí, y la gente, que normalmente en las familias ahora, si tienen suerte, trabaja uno, tiene muchísimo miedo de perder su puesto de trabajo. Es que no se pueden decir esas cosas, es que viven en otro mundo, no están a pie de la calle, no conocen la realidad de las personas, porque si no, no se aventurarían a decir esas cosas. Y es cierto que es el mejor dato del paro de hace muchos trimestres, pero es verdad que no ha aumentado las afiliaciones a la Seguridad Social y que los contratos que se han hecho no han aumentado en la medida que tendría que haber aumentado,
y que esos contratos son contratos temporales y algunos por horas. O sea, estamos trabajando, hay gente que trabaja, pero trabaja 3 horas, o sea que, y además es una inestabilidad, que te contratan para una campaña de Navidad, mejoran los datos, pero esa gente está otra vez en sus casas. Por lo tanto, es una irresponsabilidad y es no conocer lo que está sucediendo. El 40% de los contratos que se han hecho son contratos temporales o por horas. Entonces, no se puede decir que la gente no tiene miedo a perder su puesto de trabajo y que el empleo que se está creando es estable, porque eso no es cierto. Y después está el gran drama del paro juvenil, de lo que es nuestro futuro, el 65% de los jóvenes sin un trabajo. ¿Cómo vamos a decir? Es que a mí no me parece suficiente. Yo creo que a ninguna persona que tenga hijos, que tenga sobrinos, que tenga hermanos, que tenga compañeros que no tienen, que han estudiado o que no han tenido la oportunidad de formarse y que están en sus casas y que no pueden salir de ese lugar. Entonces, no nos podemos conformar con decir que los datos macroeconómicos les importan a esos 35 que nombré con anterioridad, pero no le importa a la gente de la calle, cuando uno va al mercado, que yo voy toda la semana, cuando se mueve por las tiendas, cuando vas a un asadero con tus amigos. La situación es muy complicada y la iremos desarrollando porque no quiero pasarme del tiempo, no me parece correcto, después sigo compartiendo. En una crisis desigual lo que se ha hecho, se ha invertido la pirámide social, y es que quien más sufre precisamente esta crisis, quien menos la sufre es los que han tenido manteniendo su nivel de vida, y son, aparte del IBEX 35, pues toda esta gente que tiene una renta y que ha podido mantenerse a lo largo de esta crisis establemente, pero sin embargo la mayor parte de la masa social tiene una crisis que es bastante desigual. Cuando Pepe dice todos los estamentos, y es verdad que se habla de los datos macroeconómicos y que no se midan los 10 ítems más importantes para saber si la crisis realmente está pasando a quien la afecta realmente, que es la mayor parte de la sociedad, tenemos un problema. ¿Sabes cuál es el problema? Que somos capaces de vender la moto de que estamos saliendo de la crisis. Fíjate el ejemplo, nos vamos a Grecia, en un país convulso, en un país donde la troika socialmente lo ha llevado a la ruina absoluta, tanto social como económica, y en la cual allí está bandera que España es un país que ha crecido el 1,4 en este año, que vamos a crecer el 2,1, pero no dice a costa de qué, que podría ser. Yo no pongo en duda los datos macroeconómicos, lo que pongo en duda es la desigualdad que ha creado todos esos datos. ¿Sabes por qué? Porque realmente a la gente no le está afectando esos datos. La microeconomía, la que hablaba Celeste, la continua del día a día de la gente no lo está notando. Entonces, ¿qué estamos hablando de salir de la crisis? Yo recuerdo cuando se criticó muchísimo los brotes verdes, aquellos que salieron, que ya no son brotes verdes, que son las raíces profundas que se decían antes. Es como es bastante desigual dependiendo del territorio y dependiendo también de la clase social. Se hablaba de los datos del desempleo. En España se ha creado empleo últimamente, Pepe tiene razón. Pero es que resulta que el empleo que se ha creado es tan precario que hoy salía en una emisora nacional a una persona que le ofrecieron un puesto de trabajo por 500 euros en una panadería, trabajando 8 horas sin vacaciones, fíjate tú, 8 horas sin vacaciones, tenía que trabajar, no tenía días libres, sino que eran 3 semanas, porque la panadería tiene que trabajar los fines de semana, 500 euros, sin vacaciones, 15 días sin contrato y sin pagarle de prueba, y salió a nivel nacional en una emisora y lo contaban, un puesto de trabajo que se ofertaba públicamente. Y entonces estábamos poniendo de que vamos a salir de la crisis importando un modelo chino, que por ejemplo cobran 300 euros mensuales por todo el trabajo que realizan de 16 horas al día. Vamos a importar ese tipo de modelo. Todas las conquistas sociales que hemos hecho, vamos ahora a perderlas por estos datos que están diciendo de macroeconomía, que solamente ha servido para hacer más ricos a los ricos, porque es para lo único que ha servido, que se han mantenido y son empresas. Por ejemplo, una empresa española que está invirtiendo ahora en Inglaterra, como Inditex, o en Estados Unidos, gastándose 200 y pico millones comprando edificios. Esas empresas del IBEX 35, esas empresas que se han hecho más ricas, son las que pueden invertir. Pero sin embargo, son las mismas empresas, y algunas de ellas, como por ejemplo Bankia, que las hemos rescatado, y otras más, que son los que desahucian, que son los que luego nos hacen que la crisis la suframos encima muchísimo más la gente que no teníamos la culpa precisamente. Por eso hablamos de que esta crisis es desigual. Y esta crisis es desigual, y yo me alegro de los datos macroeconómicos. Lo que no me puedo alegrar es
cómo vamos a salir de la crisis, porque en esta crisis deberíamos de salir todos y todas iguales, más igualitarios, con mejores derechos, pero no es verdad. De esta crisis vamos a salir perdiendo muchísimos derechos, más desiguales, y donde para poder conquistar los derechos que teníamos anteriormente en educación, en sanidad, en dependencia, nos va a costar muchísimas décadas, y eso es lamentable. Y es lamentable por algo que decía Celeste, que tiene razón, y es salir en décadas, dejamos a una generación actual de jóvenes, la dejamos totalmente descafeinada, sin posibilidad de futuro, sin posibilidad de ilusión por saber que se van a insertar en el terreno laboral con un trabajo o con un contrato digno, no precario. Y es preferible que se vayan fuera, porque los jóvenes hoy en día, como decía la ministra Ibáñez, afortunadamente pueden salir fuera para buscar trabajo, cuando realmente tenemos que ofrecérselo aquí, porque preparamos a jóvenes para que insertaran en una sociedad con la mejor formación universitaria que ha habido y de investigación, y lamentablemente lo hemos formado con dinero público, y todo su capital de investigación, capital humano, se lo están llevando otras empresas en el extranjero, porque son quienes los contratan al fin y al cabo, y están sacando allí adelante proyectos de investigación que en España son incapaces de sacarlo, porque no tienen ni las ventajas, ni los contratos, ni les dejan a tener un derecho a un trabajo digno. Eso es lamentable con respecto a lo que está ocurriendo a la salida de esta crisis, que está diciendo que ya estamos saliendo. No me enseñes ahora. Sí, yo coincido con Celeste y con Gregorio en todo lo que han dicho, ¿no? Es evidente, bueno, con Pepe también coincido cuando dice que efectivamente no hemos salido de la crisis. Yo entiendo que en España todavía estamos en crisis. ¿Qué ocurre? Que ahora existen una serie de manifestaciones, yo entiendo que políticas puras y simplemente, y con el objetivo de sacarle un rendimiento electoral en las próximas elecciones por parte del Partido Popular, en las que dice de que efectivamente pues estamos creciendo más económicamente y que estamos mejor que otros años económicamente. Hombre, yo creo que es indiscutible que estamos mejor que el año pasado y que el año anterior, pero ¿cuánto nos ha costado o qué nos ha costado estar mejor? Hombre, si con los recortes que se han hecho en sanidad, si con los recortes que se han hecho en política social, si con los recortes que se han hecho en dependencia, si con los recortes que se han hecho en educación, no es para estar mejor que el año pasado, ya que entonces apagan la luz y vámonos. Pero oiga, y el dinero que hemos ahorrado con esos recortes para pagar la deuda y demás, ¿cómo es posible lo que decía antes la compañera Celeste? Oiga, el IBEX 35, los grandes empresarios, es que a día de hoy la crisis podríamos decir que les ha beneficiado porque son más ricos. Y si le preguntamos a un compañero del Partido Popular cómo es posible que los empresarios del IBEX 35 sean más ricos en plena crisis, dirá, pues bueno, porque gracias a las políticas desarrolladas por el gobierno, pues hemos creado más empleo, y el empleo crea riqueza y la riqueza crea consumo. Pero es que eso no es así. Eso no es así. Los pobres son cada vez más pobres y los ricos son cada vez más ricos. Eso quiere decir que el dinero evidentemente está mal repartido o no se está gestionando bien, porque ¿cómo es posible que el trabajador de clase media pierda su vivienda, pierda su puesto de trabajo, pierda su sanidad, su educación y su ley de dependencia, y sin embargo los empresarios del IBEX 35 tengan muchos más rendimientos en sus empresas? Es algo evidentemente completamente desequilibrado, y es que no entra en la cabeza de nadie, y es por eso por lo que todos concluimos que el gobierno del Partido Popular evidentemente favorece a los más ricos. Oiga, es que los índices macroeconómicos indican que efectivamente estamos creciendo. ¿De qué me sirve a mí, entre comillas, te lo digo como ciudadano de a pie, que evidentemente es así, y una cosa pues tira del hilo de la otra? Pero oiga, no me hable usted de índices macroeconómicos, hábleme usted de índices microeconómicos, hábleme usted de la panadería de mi barrio, hábleme usted del mini mercado, de la tienda de aceite y vinagre que está en mi pueblo, hábleme usted de mi vecino al que desahuciaron ayer. Cuando yo empiece a ver correr el dinero en mi barrio con mi microeconomía, será entonces cuando podría decir que efectivamente estamos empezando a salir de la crisis. Pero quien realmente está empezando a salir de la crisis, si alguna vez han estado en crisis, son los propietarios de las grandes empresas del IBEX 35 que antes mencionaba la compañera Celeste, porque lo cierto es que el ciudadano de a pie a día de hoy está en la crisis más profunda de las que ha habido de aquí para atrás. Y me atrevo a decir también, oiga, me ciño mi municipio, yo podré decir como ciudadano español que España deja de estar en crisis cuando efectivamente de los 2.000 parados que hay en el municipio de Mogán, uno de los municipios turísticos más ricos de España,
y de Canarias, claro, evidentemente, ¿cómo es posible que tengamos 2.000 parados? Oiga, si tenemos 2.000 parados, no solo es porque hay crisis, además que hay una mala gestión por parte del gobierno local, que es indiscutible, pero oiga, es que está todo tan intrínsecamente ligado que es imposible que podamos decir, sin temor a ruborizarnos en una palestra, que efectivamente España está mejor, que tenemos más contratos, tenemos más afiliaciones a la seguridad social. Sí, todo eso es verdad, pero es que la persona que está en la palestra diciendo eso, en su fuero interno sabe que son contratos, si se le pueden llamar contratos, por hora o temporales, todos ellos. Oiga, es que eso no son contratos. Es que daría, a mí particularmente, lo digo con todo el respeto del mundo, me daría vergüenza salir a defender una gestión diciendo que he reducido las cifras del paro, cuando sé y me consta que los contratos, que poco menos que se ven obligados a firmar padres de familia y jóvenes sin recursos, porque es la única fuente de ingreso a la que se pueden agarrar para traer dineros a su vivienda, son contratos leoninos y contratos cuasi de esclavitud, como el que estaba describiendo antes el compañero Gregorio, 500 euros una panadería, 15 horas, que es de apagar la luz y vámonos. Entonces, para mí es de poca responsabilidad las manifestaciones que se hacen por parte del gobierno central de que estamos saliendo de la crisis, porque primero, ellos nunca han estado en crisis, eso es indiscutible. Las empresas a las que ellos, entre comillas, y entiendo que representan, tampoco han estado nunca en crisis, todo lo contrario, a día de hoy tienen rendimientos brutos mucho más sustanciosos, y lo cierto es que yo, en mi municipio, evidentemente, palpo la crisis a día de hoy, y cuando empiece con mi panadería, con mi supermercado, con mi cafetería, a ver circular el dinero y a ver que mis vecinos vuelven a tener trabajo y que ninguno de mis vecinos es desahuciado, a partir de ahí será cuando yo podré decir que ya la crisis empieza a remitir. Mientras tanto, no. Don José Suárez. Bueno, parece ser que lo único que estamos de acuerdo es que la crisis continúa. Es lo único que estamos de acuerdo, ¿no? Porque, lógicamente, todos los partidos, todas las formaciones políticas no quieren reconocer, porque no les interesa reconocer, no quieren reconocer que el gobierno del Partido Popular ha hecho lo que tenía que hacer un gobierno responsable. No lo quieren reconocer porque no les interesa electoralmente, porque no les interesa que los ciudadanos digan, oye, pues lo ha hecho bien, lo ha hecho con la responsabilidad que tiene que hacer un gobierno. Y por eso se critica todo. Se critica todo. Ya estamos viendo aquí que se ha dicho hasta que la Seguridad Social, oye, es que nunca ha tenido la Seguridad Social 17 millones de afiliados, nunca. Los tiene ahora. Por lo tanto, es muy difícil, porque además yo tampoco es mi intención ni mi interés, ni siquiera, porque estoy convencido y segurísimo que yo a ustedes no los voy a convencer, ni quiero convencerlos, porque ustedes, aunque se les diga y se les ponga boca arriba las cartas, ustedes no lo van a reconocer, porque no les interesa electoralmente, no es por otra cuestión, porque está muy bien el discurso que has hecho ahora, Mesey. Ese discurso te queda muy bien para las personas que están, por lo que yo digo, el hacer política con la miseria humana. Eso te queda muy bien a todo el pobrecito, que es verdad que los hay, que es verdad, eso queda muy bien, fenómeno. Ahora, el no reconocer que las cosas están mejorando, por donde tienen que mejorar, es que, vamos a ver, la economía no puede mejorar de abajo hacia arriba. No puede mejorar de abajo hacia arriba, no puede, es imposible. Tienes que buscar primero dinero para luego hacer lo que tienes que hacer. Y aquí yo no voy a defender, porque lo que se ha dicho yo creo que es un desconocimiento total por algunos de ustedes con las empresas de nivel 35. Vamos a ver, yo no voy a defender las empresas de nivel 35, yo no soy quien para defenderlas. Las empresas de nivel 35 aportan, la mayoría de ellas son multinacionales y aportan en España los grandes negocios que hacen fuera de España. La mayoría de esas empresas aportan tanto a España como 40.000 empresas las que hay en España. Y se critican, y se están criticando. Si no fuesen las aportaciones de esas 35 enormes y grandes empresas, que es el orgullo de España, que sabemos que muchas de ellas están haciendo obras de las más importantes en el mundo, y que estemos criticando todavía que esas empresas ganan mucho dinero, ojalá ganaran mucho más, ojalá ganaran mucho más, porque esas empresas están contribuyendo en este país con mucho. Ojalá en lugar de 35 hubieran 70, fíjate, hubiesen 70,
Por lo tanto, yo creo que decir eso, yo la verdad es que es un desconocimiento total. Lo siento y tengo que decirlo. Es un desconocimiento de cómo funcionan las empresas del nivel 35. Después, también se dice que este gobierno favorece a las grandes empresas. O sea, se dice así y se suelta así, con esa irresponsabilidad, que este gobierno favorece a las grandes empresas. Eso es muy fácil decirlo y queda muy bien ante la gente. Pero hombre, argumentamelo con datos, como mínimo con datos, porque es una gran irresponsabilidad decir esas cosas, como mínimo con datos. Después se dice, Gregorio dice, las grandes desigualdades que hay en este gobierno. ¿Sabes de dónde vienen esas desigualdades, Gregorio? De los 3,5 millones de parados que pasaron del 2007 al 2011. Y este gobierno ha tenido que cargar con esa mochila, que es su responsabilidad, porque ganó las elecciones, y es su responsabilidad hacerlo, es su responsabilidad, pero ha cargado con esa mochila. Esas desigualdades no las ha creado este gobierno. Esas desigualdades vienen de los 3,5 millones de parados que pasaron en 4 años a engrosar las listas del paro. Por lo tanto, señores, yo la verdad es que ustedes, su discurso, diríamos, político, no su discurso, diríamos, que en base a lo que realmente es muy legítimo, que ustedes lo que intenten decir que este gobierno es un desastre, para que las personas que ven este programa y que lo ven a nosotros aquí con nuestra modesta opinión, decir lo que decimos, pues diga, oye, pues es verdad que el Partido Popular es el diablo, son diablos con cuernos, y dicen desfallateces, y dicen, ¿por qué es una desfallatez que el gobierno diga que las cosas van mejorando? Es una desfallatez decir lo contrario, porque bueno, es cierto, porque va mejorando, y yo decía desde el principio que tardaremos todavía mucho tiempo en que muchas personas que lo están pasando mal se recuperen. Claro que sí, claro que pasaremos tiempo. Yo lo que decía es que las cosas están en la senda de recuperarse mejor. Que hay personas que se aprovechan, como decía, no sé si era Gregorio o Mensei, de un empresario que le paga, oye, sinvergüenza empresario. Ese es un sinvergüenza. Ese es un malnacido, que se aprovecha de un trabajador y le paga 500. Pero eso es un caso. Eso no se puede generalizar. El 40% entonces, de los contratos. ¿Dónde están entonces los sindicatos? Pues ¿para qué queremos los sindicatos entonces en este país? ¿Para qué los queremos? Pero el dato... ¿Pero para qué los queremos? ¿Para qué queremos los sindicatos entonces? La culpa es de los sindicatos, no del gobierno. No, los sindicatos que tienen que denunciarlo. Si eso no es así, tienen que denunciarlo. O sea, dice sin pagarle, o sea, sin asegurarlo y sin nada, como en práctica, pagándole, trabajando no sé cómo. ¿Puede ser? No estamos aquí en un país tercermundista. Que pues hay casos de esos, porque hay sinvergüenzas empresarios, que posiblemente, y seguro que los habrá, pero eso no es la tónica general. Y que ningún país ha salido de la crisis, creando empleo de buena calidad o con unos sueldos, o con unos... No, un país no puede salir de una crisis de esa manera. Nunca puede salir un país de una crisis creando empleo, el empleo que todos nos gustaría. Ya se hará. Y el sacrificio es de todos, y posiblemente el sacrificio es de los más desfavorecidos, posiblemente el mayor sacrificio, también de los empresarios y también de los autónomos, en los cuales me encuentro, porque aquí parece ser que solamente no, y también los autónomos, que lo hemos pasado muy mal, y la renta per cápita más grande que la hemos perdido los autónomos y los empresarios. Por lo tanto, no todos los empresarios son aquí negreros, ni todos los empresarios son los mejores que están. Celeste. Bueno, yo me gustaría aclarar varias cosas y después seguir con los datos que yo me he preparado, porque decía el compañero que no damos datos. Yo cuando vengo a una tertulia me la preparo, traigo datos, creo que he dado bastantes datos, pero simplemente decir que en ningún momento he nombrado o he dicho que los empresarios sean todos esas palabras que has utilizado, que yo no las voy a utilizar, ni es mi intención convencerte ni hacerte ver que verdaderamente no sabes cómo funciona el IBEX 35. Yo nunca voy a decir eso. Creo que tenemos visiones dispares, pero no quiere decir que porque tú expreses una opinión diferente a la mía, tú no sepas. Yo eso nunca lo voy a hacer, cosa que tú estás haciendo, y la verdad es que no me parece correcto. Simplemente decir que es cierto que en este país
el 80% de la riqueza que se produce lo hacen los pequeños y medianos empresarios. Los que crean empleo son los pequeños y medianos empresarios, que son los que están haciendo un esfuerzo, los que están yendo más allá para poder mantener los puestos de trabajo, los que les duele el no poder pagar en un momento dado una nómina, porque yo también los conozco. Pero es ese otro 20% en el que están esas empresas que tienen la posibilidad y que no generan. Ayer salían en los medios una empresa que está haciendo los tanques de gasolina en Tenerife y que la agencia tributaria la ha cogido porque resulta que los contratos son aquí en Canarias y que sus impuestos y los está pagando en Suiza y no está tributando aquí. O sea, esos mecanismos son los que hacen que esas grandes empresas son las que son poco solidarias con la situación que está sucediendo en Canarias y en España. Y te digo más, esas son las empresas insolidarias que se han gracias al Partido Popular han tenido una amnistía fiscal, que han podido blanquear de aquella manera muchísimos de ese dinero que tenían fuera. Y es más, vuelvo a repetir, son las que están en sociedades de capital y que tributan menos que un asalariado cualquiera. Y también te voy a dar otro dato, que es un dato, no es una... En los medios de comunicación ha salido oficialmente, además son el propio sindicato de inspectores de Hacienda que denuncian que desde la llegada del Partido Popular al gobierno, las unidades dentro de esos estamentos que se dedican a inspeccionar a las grandes empresas se han visto quitadas de recursos humanos y técnicos. En cambio, se han mantenido las que controlan a las pequeñas y a las medianas empresas. Si eso no es, con todos los elementos que he dado, potenciar a las grandes empresas y no estar al lado del pequeño y mediano comerciante, que venga Dios y lo vea. No obstante, mi intención no es convencerte, pero sí dar mi opinión. Yo no voy a permitir que se diga que cuando uno pone voz a los que lo pasan mal, está haciendo política con las miserias ajenas. Todo lo contrario. Está caminando con ellos y está acompañándoles en este proceso muy complicado, porque al Partido Popular, cuando se nombra la pobreza en el Parlamento español, se ríe. Cuando UNICEF da los datos que a mí ya no me parece una desfachatez, a mí me parece algo sangrante. Los datos de pobreza infantil, y perdonen ustedes que eleve el tono de voz, pero es algo que me afecta tanto, o sea, que un gobierno, UNICEF, que no es sospechosa, Save the Children, que no es sospechosa, diga que en este país hay casi 3 millones de niños bajo el umbral de la pobreza y que el Partido Popular diga que eso no es cierto, que tenga las tragaderas de reírse en el Parlamento español cuando esos datos se nombran por otros, creo que fue un diputado del Partido Socialista, me parece una cosa que eso sí que no tiene nombre. Y hablar que ¿me puedes decir quién se ríe? La bancada de enfrente, Pepe. No obstante, sigo con mi intervención, si me lo permite. España es el segundo país de Europa, después de Rumanía, según el Eurostat, la agencia de estadística de Europa, con más pobreza infantil. Un presidente del gobierno que se atreve a decir que hemos pasado la crisis con 3 millones de niños bajo el umbral de la pobreza, no tiene nombre, no tiene vergüenza. Y no es así en todos los países, porque en todos los países europeos hay crisis, desgraciadamente. Hay países en los que los ratios de la pobreza infantil disminuyen, porque aplican políticas distintas. Estamos hablando de Australia, de Chile, de Finlandia, de Noruega, de Polonia, de Eslovaquia. Ha reducido la pobreza hasta Rumanía, aunque tiene más pobreza infantil que nosotros, pero ha reducido sus ratios. En algunos países, como en Australia, hasta el 30% ha disminuido la pobreza infantil. Por lo tanto, estoy dando datos, y por lo tanto no es una maldición espiritual sin nombre y apellido. Son políticas, son ideologías. En el caso de España es el gobierno del Partido Popular que se atreve a decir que hemos salido de la crisis con 3 millones de niños bajo el umbral de la pobreza. Pero es que además de los jóvenes que nombrábamos antes, se ha hecho un estudio, y ustedes saben que
que de ese 65% de jóvenes en paro, un dato que a mí me sorprendió, el 15% puede llegar a su edad de jubilación sin haber tenido un contrato. Eso es algo súper preocupante. ¿Qué ilusión pueden tener estos jóvenes? ¿Qué ganas de vivir? ¿Qué impulso? La juventud es el futuro de un país. Es que no solamente estamos hablando de números, de paquetes, estamos hablando de la ilusión, de la autoestima, del futuro, del empuje. Estamos hablando de muchísimas cosas. Estamos hablando, cuando hablamos de pobreza infantil, de niños que viven, y no me importa que me digan demagoga, porque eso es una realidad en este país. Niños a los que se les corta la luz, se les corta el agua, niños que los desahucian. ¿Qué traumas van a tener estos niños? ¿Cómo se atreve a decir una persona madura, adulta, que tiene la responsabilidad de un país, de un Estado, que estamos saliendo de la crisis? A mí estas cosas, la verdad es que hablo de ellas y me parecen de tal profundidad que no entiendo cómo se puede. A mí esto me enerva, me indigna, y eso sí que es una desfachatez de verdad. Y no es demagogia, esto es una realidad. También tenemos un problema entre los chicos de 15 y 24 años, esos ninis que ni estudian ni trabajan. Los ratios en España aumentan. Y no aumentan en otros países. Hay otros países que también con la crisis han aplicado otro tipo de políticas y han podido disminuir esa situación. Estamos hablando, por ejemplo, de países como Suecia, México, Alemania y Turquía. O sea, que sorprende los países que uno tiene un estereotipo. Pues oye, en esos países han hecho algo que hace que esos números de ninis, de jóvenes que ni estudian ni trabajan, disminuyan. Entonces, todo este recorrido que hemos hecho los compañeros, que he intentado yo hacer con estos datos, que no me los he inventado yo, no son datos míos, son datos del Eurostat, la Agencia Europea de Estadística, Save the Children, UNICEF, estamentos nada sospechosos. Que las políticas que se han tomado, sí, estupendo, estamos de acuerdo. Macroeconómicamente, la deuda nuestra tiene mejor ratios ahora, hay algunos ratios macroeconómicos que mejoran, pero la verdad en la calle es desalmada. La situación de la gente es complicada. Por lo tanto, hay que estar a pie de calle. Y las políticas que se han tomado son políticas equivocadas. Gregorio. Decía Pepe yo antes lo de la desigualdad, y cuando añade Celeste con respecto a lo de la pobreza infantil, no hay que olvidarnos lo que ha dicho Carita y ha dicho la Cruz Roja con respecto a la exclusión de mayor cantidad de familias en exclusión social debido a esta crisis. No debemos olvidar que también hay un rostro de crisis, que es el rostro de la mujer. Siempre hablamos de los niños y de la familia, pero es que la crisis lleva rostro de mujer, que es la que siempre se ve pues dañada cuando tomamos postura, Pepe, posturas ideológicas. Nosotros, tú dices aquí que no te intentamos, que no nos vas a convencer porque cada uno con nuestra postura. Claro que tenemos postura ideológica. Yo no te voy a convencer absolutamente de nada, eso lo tengo perfectamente claro. Es la democracia. Es constatar una serie de hechos que cada uno, desde su ámbito y su ideología, lo intenta explicar. Yo no te voy a convencer absolutamente de nada, pero sí te voy a decir dos cosas. Hay 900.000 parados más. Perdona, sí, ha bajado solamente en 300.000, pero son los datos, es que yo no sé, mira, los datos sobre la población activa, que son de 4 millones y pico, y eran 3 millones y algo cuando en la época anterior, ha subido el desempleo, fíjate tú, en 900.000 más. Es más, el señor Pons, y el dato, los datos que te estoy dando ahora salió en los datos de la población activa, pero es que es dato mal, que siempre estás diciendo de datos. El señor Pons en las elecciones dijo que cuando ganaran las elecciones iban a crear 3 millones de empleos. Van a terminar la legislatura y dime qué empleos han creado. ¿Sabes cuál es la foto de esta crisis? Jóvenes echados del mercado laboral, y no solamente porque no van a conseguir empleo, es que vamos a tardar décadas y estos jóvenes no van a conseguir empleo. Es lamentable que lo digamos y con tanta crudeza, pero es que no lo van a conseguir. ¿Sabes por qué? Porque te voy a poner una foto. ¿Sabes lo que han hecho esta crisis? Esta crisis que ustedes y que tú defiendes, que es ideológica, que ha fomentado precisamente, perdona Pepe, es una crisis que tenemos a nivel mundial. Sin embargo, en la crisis se afronta de otra manera, y Celeste te lo estaba comentando. Según la ideología, se afronta de una manera u otra. El Partido Popular, en España, y ahora te lo voy a decir, lo que ha hecho ha sido precisamente ha tomado las decisiones en aquello que no le interesa, que son las políticas sociales, que es la educación, que es la dependencia.
Pero te iba a poner una imagen. ¿Sabes lo que ha hecho ahora esta crisis? Ha expulsado de la vida laboral al padre. Fíjate lo que te voy a decir, ¿eh? Ha expulsado al padre con un contrato fijo de 40 horas, bien remunerado, para contratar a sus hijos en un contrato precario, por horas y por 200 euros. Es lo que ha conseguido. Ha perdido 1.300 euros para conseguir ahora 600, trabajando sus hijos más, poniendo en peligro su futuro, porque al fin y al cabo estamos hablando de cotizar también al sistema público para tú en un futuro poder devolverte en cuanto a la caja única, pues poder tener una jubilación digna. Es que ni siquiera se va a poder tener. Es que ¿qué se ha fomentado desde el principio por el ministro de Economía? Pues que hagamos seguros privados, que fue lo que se dijo, que hagamos un plan de pensiones privado para tener garantizado un futuro. Perdona, fue cuando el señor Montoro y el señor de Guindos discutieron ambos sobre cómo teníamos que salir de la crisis, hablaban de las fórmulas para hacerlo. Y son datos que están ahí, pero nada más que hay que leer. Yo pienso que a veces hay que leer y recordar lo que se dice. Yo no voy a discutir ahora los datos macroeconómicos que están ahí, pero te digo que los ratios que se han analizado para esa macroeconomía, efectivamente, son datos positivos, efectivamente. Pero ¿sabes qué ha pasado? Que estos datos macroeconómicos ha puesto en evidencia el problema de la microeconomía, la mayor desigualdad y la mayor exclusión social en jóvenes, en niños y en familias que no tienen a ningún miembro cobrando ninguna prestación de ningún tipo. Y ahora, que te voy a dar otro dato, el Partido Popular estaba en contra de la prestación, que sí criticó, y lo tienes que recordar, al gobierno de Zapatero cuando sacó lo de los 426 euros y se intentó renovar, y el Partido Popular criticó esa medida porque decía que era electoralista y toda la historia. Resulta que la guardó y ahora, perdona Pepe, mira, yo no voy a estar discutiendo porque me toca mi turno. Lo que te digo es, ahora la ha sacado y es una medida electoral. Ha sacado esto como está sacándonos de la crisis de golpe y porrazo, y son medidas electorales. Yo no te voy a convencer, Pepe, de nada. Pero lo que sí creo es que los datos están ahí, no solamente por lo que decimos, los datos que ha dado Celeste, que te ha puesto sobre la mesa. Lo que pasa es que te voy a aplicar aquello de que no hay más ciego que aquel que no quiere ver. Y evidentemente cuando uno defiende una postura y no es capaz de, como persona, analizar la situación y reconocer que nos equivocamos estando en un partido o no, que nos equivocamos con decisiones personales o partidarias, nos hacemos ciegos, eso no es bueno. No es bueno ni para la salud democrática, ni siquiera para la ciudadanía. Y si nos equivocamos, tenemos que decir que nos hemos equivocado, y si acertamos, tenemos que decir que hemos acertado. Pero esta crisis te puedo garantizar que no sirve para que salgamos la mayor parte de la pirámide, que es a la inversa. Y lo que decía Celeste antes, que es algo que yo quería también matizar, el 20% de las empresas ricas tienen el 80% del Producto Interior Bruto. Y quien crea empresa, que es el 80%, tiene escasamente el 20% del Producto Interior Bruto. Eso no se puede dar. Han invertido la pirámide. Los que menos tienen son los que tienen más recursos, y es el Producto Interior Bruto de este país, y resulta que los que más crean empleo, que es la pequeña y mediana empresa, son los que menos acceso tienen al crédito. Se tienen que cerrar las empresas porque no las pueden mantener, porque los ahogan, y sobre todo no se ha facilitado a través de crédito. Administraciones sí, pero no al pequeño y mediano empresario. Y no lo decimos nosotros, lo dice la banca, y lo dice precisamente todos los datos, ya no lo debe estar, sino a través de los créditos ricos a las administraciones. Sin embargo, al pequeño y mediano empresario no lo está viendo, que son realmente los que crean empleo. Y TELVE es una demostración de eso. Pero sin embargo, no están llegando ni las facilidades ni las facultades para poder decir, ni ellos, ni siquiera la masa, el común de la sociedad, que estamos saliendo de la crisis. Así que, Pepe, sí, es una posición política, pero se toman decisiones políticas de salir de la crisis de una manera o salir de otra. Y en España se ha demostrado cómo quieren que salgamos de la crisis. Nos vamos a ir a unos minutos de publicidad y a la huerta seguimos aquí en Más que Política, el debate de político, y tendrá la palabra don Menseis Navarro. Nos vamos a publicidad.
La cita con el deporte en Canal 4 es todos los lunes a las 9 de la noche en riguroso directo Canal 4 TV Deportes. FDS Canarias, líder en el mercado de recogida de neumáticos fuera de uso. No olvides que recogemos gratuitamente a las empresas todos los neumáticos fuera de uso. FDS Canarias, siempre apostando por el medio ambiente y la calidad de vida. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana está preocupado y decidido a... Creemos que mezclar solidaridad y medio ambiente era una fórmula infalible. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Telde aprobó este miércoles el espectacular despliegue llevado a cabo por el Cuerpo Nacional de Policía en el municipio Gran Canaria de Mogán. La Unión Deportiva Telde acaba de salir de uno de los instantes más complejos en su historia. Informativos Canal 4 TV. Todos los miércoles a partir de las 9 de la noche, en riguroso directo en Canal 4, el debate político pasa por Más que Política, el debate. En Canal 4 les invitamos que participen con todos nosotros a través del programa Hablando Claro. La cita con todos ustedes los martes a partir de las 9 de la noche en riguroso directo, con la participación que contamos de todos ustedes y agradecemos de antemano los martes a partir de las 9 de la noche en Hablando Claro. No se olviden. Betavendi, empresa de gestión y venta de máquinas expendedoras. Con menos de un año de experiencia, ya cuenta con más de 300 máquinas expendedoras repartidas por toda la isla. Todas nuestras máquinas están dotadas de los últimos avances tecnológicos, así como también sistema de protección de venta a menores. Betavendi agradece a sus clientes la confianza depositada y les invita a que conozcan sin compromiso nuestro sistema de gestión y venta de máquinas expendedoras llamando al 928 70 68 24 o bien mandándonos un fax al 928 70 68 25. Betavendi, empresa de gestión y venta de máquinas expendedoras. Si tienes que retirar material que contiene amianto, bidones, plancha, aislamiento, etc., no olvides llamar a FDS Canarias. Lo retiramos y te entregamos la documentación de autorizado por un coste razonable. FDS Canarias, siempre apostando por el medio ambiente.
Pues seguimos con el debate y don Gregorio estaba compartiendo esta mesa de debate con todos ustedes, pero bueno, volvemos nuevamente, pero la palabra no la tiene don Gregorio, sino don Mencey, antes de la publicidad, y ahora se la damos. Sí, mira, bueno, a mí cuando me llaman aquí yo vengo a una mesa de debate, no vengo a intentar convencer a nadie de que mi opinión es la más válida ni nada por el estilo. Vengo a una mesa de debate en la que solemos estar representados diferentes siglas políticas, por lo tanto diferentes ideologías, todos con su punto de vista particular y todos respetables bajo mi punto de vista. Lo que a mí me causa profunda tristeza es cuando Pepe, tú, y porque has sido el que lo ha protagonizado aquí, curiosamente compañero del Partido Popular, simplemente por pensar distinto de cómo lo hacen ustedes, pues nos tallas de irresponsables o de que hablamos desde el desconocimiento o de que no aportamos datos. Sin embargo, por parte tuya no se ha aportado ni un solo dato a la mesa en el día de hoy. Y es que parece el corte de la persona simpatizante del Partido Popular. Cuando escucho algo que no me gusta, eres un irresponsable, estás creando alarma social, lee un poquito más porque hablas desde el desconocimiento. Y bueno, en fin, yo llevo ya 4 años en la oposición con un alcalde del Partido Popular. Afortunadamente he sabido convivir con esto, pero sigue causándome profunda tristeza el tener que escuchar esto simplemente cuando se escucha una opinión que no es la de uno propio. Dices que el gobierno de España ha hecho lo que tenía que hacer y probablemente sea así, aunque evidentemente yo o el PSOE o cualquier otra fuerza lo hubiese hecho de una manera distinta, porque evidentemente ahí es lo que decías antes, Gregorio, desde la ideología de cada uno se intenta salir de la crisis de una forma o de otra forma. Lo que me causa tristeza es que estarás de acuerdo conmigo en que ustedes cogieron su programa electoral, lo rompieron, lo tiraron al retrete, tiraron de la cadena y después empezaron a hacer justamente lo contrario a lo que prometieron. Y eso, si tú tienes, Pepe, que yo entiendo que sí que lo tiene, un poco de criterio propio, compartirás y convendrán conmigo en que esto ha sido así. Ustedes han cogido su programa electoral, que es un contrato social que han suscrito con los ciudadanos que han depositado en ustedes su confianza, y lo han roto. Nos han vacilado a todos los españoles. Y eso lo ha hecho el Partido Popular en el gobierno central. Y estarás de acuerdo conmigo en eso. Y no me vale que me diga: es que cuando entramos al gobierno nos encontramos con una realidad completamente distinta a la que conocíamos cuando estaba en la oposición, porque hemos heredado un gobierno, el tú más, lo de siempre, la retahíla de siempre. Y por eso el descontento del ciudadano de a pie con sus gestores. ¿Por qué? Porque es lo de siempre y es la política de siempre. Pero es que esa excusa tampoco le vale a ustedes, Pepe, y te explico por qué. En el debate que tuvieron antes de las elecciones de noviembre del año 2011 entre los dos máximos responsables de las dos máximas fuerzas políticas, estaba por aquel entonces Rubalcaba y el actual presidente del gobierno. El actual presidente del gobierno dijo antes de las elecciones: yo sé cómo están las cosas y yo sé con lo que me voy a enfrentar, y aún a sabiendas de que sé cómo están las cosas y aún a sabiendas de que sé con lo que me voy a enfrentar, no voy a tocar la sanidad, no voy a tocar las pensiones, no voy a tocar la independencia, no voy a tocar los impuestos. Ese fue el contrato social del Partido Popular. Ahora no me vale que venga aquí el miembro del Partido Popular de turno y por defender lo indefendible me diga que han hecho lo que han tenido que hacer. ¿Por qué no me vale? Porque si el señor Rajoy en ese momento dice: yo voy a solucionar esto y yo voy a solucionar esto y lo voy a hacer recortando en sanidad porque es lo que tengo que hacer, recortando en educación porque es lo que tengo que hacer, recortando en dependencia porque es lo que tengo que hacer, a día de hoy, si lo votan los ciudadanos y sale el presidente del gobierno, yo le estaría aplaudiendo. Pero porque no me ha engañado y ni ha engañado a ningún español. Pero es que el Partido Popular ha engañado a todos los españoles. Ha cogido su programa electoral, lo ha roto y lo ha tirado al retrete y ha tirado de la cisterna. Y luego han dicho que han hecho lo que tenían que hacer.
Sin embargo, eso que tienen que hacer, ya lo sabían que lo tenían que hacer antes de las elecciones, porque así lo reconoció Rajoy en aquel debate que tuvo con Rubalcaba. Y sin embargo, ha roto su promesa. ¿A eso, Pepe, cómo le llama? Me gustaría, francamente, que me respondieras esta pregunta, si lo quieres hacer ya o en tu turno. ¿Por qué? Porque ustedes lo que han provocado, efectivamente, aunque no te guste escucharlo, es que los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres. Y cuando el resto de fuerzas políticas sirven de altavoz a la voz del ciudadano de a pie, al que ustedes han reducido a la miseria, eso ustedes lo llaman a hacer política con las miserias de la gente. Y eso es lamentable. Eso es lamentable. A eso le llamo yo el que ustedes no quieren escuchar la voz de aquellos a los que ustedes con sus políticas de derecha han reducido y han minimizado a la mínima expresión y les han quitado los puestos de trabajo y les han quitado la vivienda y les han quitado los derechos y les han recortado los derechos. Y cuando esas personas adquieren su voz a través de nosotros, ustedes lo llaman a hacer políticas con las miserias de la gente. Miserias a las que lo han llevado ustedes con sus políticas de derecha. Y eso es lamentable. Pero bueno, insisto, estoy acostumbrado a escuchar ese tipo de descalificaciones de los miembros del Partido Popular. Curiosamente, siempre de los miembros del Partido Popular. Porque cuando no se es así dentro del Partido Popular, se les expulsa, como le ha ocurrido a un alcalde de aquí, de Gran Canaria, sin ir más lejos, simplemente por ser valiente con su pueblo e ir en contra de las directrices del partido que van de arriba hacia abajo, cuando para hacer política se tiene que ir de abajo hacia arriba, justo lo contrario a lo que ustedes lamentablemente protagonizan. Y después me dice las empresas del IBEX 35, que ojalá fueran 75 empresas, porque esas empresas hacen por el país, ¿qué? ¿Qué? Ponme un ejemplo, Pepe. Arroja un dato. Están haciendo las obras más grandes del mundo en todo el mundo. Fíjate. No, háblame de España. No, pero es que ese dinero viene a España. ¿Y dónde está? En sus bolsillos. Esas empresas son empresas privadas. El IBEX 35 son empresas privadas. Habla con un poquito de conocimiento de eso. Me estás llamando que hablo con desconocimiento, ya te lo he dicho antes. En eso veo que no tienes mucha idea. No voy a entrar en el tema, de verdad. Yo simplemente te estoy dando mi opinión y espero que la respetes. Me parece de acuerdo, que es tan perfecto. válida como la tuya y a lo mejor está tan documentada como lo pueda estar la tuya o incluso más documentada para sorpresa de todos. Y lo que te trato de decir es que son empresas privadas y una empresa privada lo único que le interesa es su beneficio particular y propio de empresa. A un empresario lo que le interesa es su propio beneficio. Punto. Lamentablemente es así en el 99% de los empresarios. Entonces no me diga que las empresas del IBEX 35 hacen mucho por España. Evidentemente, como decía antes Gregorio, ¿cómo es posible que el 20%, que es lo que representan esas empresas, dominen el 80% del Producto Interior Bruto de un país y el otro 20% de las empresas, el otro 80% de las empresas dominen tan solo el 20%, pero ¿en qué cabeza cabe eso? Cuando es el otro 80% de las empresas quienes más puestos de trabajo crean. Es que a nadie... Pepe, yo creo que es simplemente hacer una pequeña operación aritmética. Es un desconocimiento lo que estás diciendo, bueno, total, ¿eh? Pues yo, desde mi desconocimiento, expreso esa opinión que espero que tú respetes. Sí. De acuerdo. Pues una vez dicho esto, y a lo mejor tengo muchísimo más conocimiento que tú, a lo mejor, te continúo diciendo, Pepe, que ustedes han cogido a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos, y los yo no gobierno, no me digan ustedes. Gobiernan tu partido. El partido es que cuyas ideas, como si tú me quieres a mí echar en contra a las personas que nos están viendo. Cuidadito con eso que estás diciendo. Cuyas ideas estás defendiendo tú aquí. Yo entiendo perfectamente que no te guste lo que estás escuchando, pero es que es así. Ese discurso tuyo ya lo conozco ya. Pues yo espero que tú me permitas terminar, Pepe, y te digo que han expulsado del mercado laboral a muchísimos pequeños y medianos empresarios y a muchísimos autónomos que no han recibido crédito de los bancos a los que su gobierno, el gobierno que tú defiendes aquí, cuyas ideas defiendes tú aquí, han inyectado millones y millones y millones de euros en esos bancos que antes de la incierto. Ustedes nos han rescatado los bancos con dinero público. Ninguno. ¿Y Bankia qué es? Eso no es una caja. Es una caja. Ay, perdona, Pepe, es que es una caja. Vale. Es que la caja de todo, es que la caja no era una caja, no es un banco privado. Hombre, hablemos con conocimiento. Cuando se dicen las cosas se tiene que decir con sentido común. Es evidente que no lo vas a querer reconocer. Es evidente que no lo vas a querer reconocer. A lo mejor otro gobierno con otros ideales, esos miles y millones de euros
que dio a una caja para rescatarla si la hubiese vertebrado a través de otro sistema en los pequeños y medianos empresarios, en los autónomos y demás operadores sociales que crean puestos de trabajo, a lo mejor a día de hoy tuviésemos muchísimo menos desempleo del que tenemos a día de hoy, y los contratos que tenemos a día de hoy, que el 40%, que el dato te lo dio la compañera aquí y lo tiene ahí apuntado en su blog de notas, el 40% de los contratos estos nuevos que tú dices que se han creado, el 40% son temporales o por hora. Es que eso no merecen ni que se les llamen contratos de trabajo. Eso es precario. Eso es lo que hacían antes en otras épocas ya pasadas. Y que a día de hoy, en pleno siglo XXI, se continúen defendiendo esas ideas y no se reconozca que efectivamente ustedes han cogido un programa electoral y lo han roto y se han vacilado a todos los españoles, yo creo que eso es reírse, aún rizando el rizo de todos los españoles. ¿Puedo? Y me gustaría que me contestaras. No, digo yo, si puedo ya, digo yo, o no. ¿Me queda más? Yo entiendo que sí, Pepe. Te queda más, digo yo, por si tú me dejas. Mira, yo te decía desde el desconocimiento, porque cuando se dicen las cosas se deben de decir con un poco de rigor. Y más que nada no porque no las entendamos nosotros. Hay personas que te están escuchando y creen que es verdad lo que estás diciendo. Simplemente eso, ¿no? Es que el Producto Interior Bruto, hablan del 80%, lo han dicho ustedes, ¿no? Sí. Vamos a ver. El 80% de los puestos de trabajo en España las crea la pequeña y mediana empresa. Eso es así. Eso no hay quien lo vaya a discutir. El 80% del empleo. Pero las grandes exportaciones y las grandes empresas tienen eso, el 20%. Pero es que esas empresas tributan mucho en este país. Y tributan mucho porque tienen obras, y ya digo, ojalá hubiesen 70 empresas, 100 del IBEX 35. Y si no, ustedes consulten con quien sepa más que yo, y también más que ustedes, consulten para que vean lo que les dice. Que ojalá en lugar de 35 tuviésemos 70. Ojalá en lugar de 35 tuviésemos 70 empresas de ese nivel. Bueno, y claro, es que después se empieza a decir cosas. Las izquierdas, yo sé que las izquierdas gobiernan como si el dinero lloviese del cielo. Así gobiernan las izquierdas. Así los ha llevado este país las izquierdas. Así los ha llevado el Partido Socialista a la izquierda, como dejó este país en el año 96, y así lo dejó en el 2011. Las izquierdas creen que el dinero cae del cielo. Y luego tiene que venir la centro derecha a arreglar este país. Ya lo hizo en el 96, ya lo hizo en el 96, que estaba en la ruina, y ahora lo recogió en la ruina otra vez, que lo dejó el Partido Socialista. Y las izquierdas son así, el dinero cae del suelo y no saben gestionar, está visto y demostrado, no saben gestionar, criticar todo. Y sigo diciendo que claro, Mensei, ¿qué es lo que va a decir del Partido Popular si él tiene el Partido Popular, es su oposición o es la oposición del Partido Popular en el Mogán? Al Partido Popular ni agua, todo es un desastre, todo es mentira, todo. Pero bueno, la gente que nos está viendo también tiene su no sé, su punto de vista, y verá que cada uno pues dice lo que le puede interesar. Lo dije al principio y lo remato ahora. Los partidos que están en la oposición, cuando hay cosas buenas les parece mal, porque no les interesa, es que no les interesa, y lo ven así, y es que no lo ven sino así, a muerte con el pájaro. Yo recuerdo hace un tiempo, no sé, un año o poco más, aquí se nos criticaba que la prima de riesgo estaba a 640, mira tú. ¿Cuánto tiempo hace que no se número de la prima de riesgo? Mucho tiempo. ¿Por qué? Porque está a 110 puntos. ¿Por qué? ¿La prima de riesgo qué es? ¿Que el gobierno ha hecho las cosas para que baje la prima de riesgo? No. La prima de riesgo es la confianza que tienen los mercados con España. La confianza que tienen los mercados con este país es la prima de riesgo, no es otra cosa. Y por lo tanto, la prima de riesgo está ahora en 110 puntos. ¿Calcula la prima de riesgo? Bueno, yo no vengo a darte clases a ti ni a nadie aquí, pero tú y yo sabemos quién. Tú y yo sabemos quién. La prima de riesgo se basa en la confianza. La pone Lehman Brothers y todas las empresas que han causado la crisis. Es que cuando hablamos si pueden cobrar bajo la prima de riesgo, y si tengo dificultades la empieza a subir. Vamos a ver, entonces ¿por qué lo criticaban que la prima de riesgo se le había subido a España tanto? Es que me lo criticaban los mismos que están hoy aquí sentados. Pepe, se me decía la prima de riesgo que están a 640 puntos. Bueno, pues la confianza de este gobierno y de este país, gracias a este gobierno, pues
ha dado esa confianza para que los inversores pues tengan esa confianza e inviertan en España. Bueno, vieron no hace mucho el G20 en Australia, ¿no? ¿Qué le preguntaron? ¿Por qué invitaron al presidente Rajoy? Para que fuera a decir de la manera que había recuperado la confianza en este país. Y sigo diciendo, no me canso de decirlo, que ustedes van a decir que esto es un desastre, aunque esté bien, aunque vaya bien. Van a criticarlo todo. Lo están criticando todo. Incluso lo que está bien, lo critican más todavía. ¿Más por qué? Porque quieren que las personas que nos están viendo pues le quite la credibilidad que tiene este gobierno. Pero las cosas van y se colocarán cada uno en su sitio. No por decir muchas mentiras y por decir muchas barbaridades se va a ganar la confianza de los ciudadanos, no, por hacer las cosas que hay que hacer. Y parece ser que este gobierno quería fastidiar a todo el mundo y por eso tuvo que tomar medidas antipopulares en contra de sus intereses políticos, como fue tomar una serie de medidas y cambiar, como decía, que es cierto que se cambió el programa, pero hay mucho, es que el partido tuyo no cambió el programa, también lo vio al revés. Te lo digo. Te hablo de lo que quieras en su tiempo, Pepe. No, es que te lo digo, lo cambió totalmente al revés. Bien, tu partido. Entonces, ¿qué pasa? Que es cierto, y lo ha dicho el presidente del gobierno, que tuvo que tomar unas decisiones, unas medidas que no pensó tomar y las tuvo que tomar para enderezar y encauzar este país. Y ahora ustedes pueden seguir criticando que esto está mal y que esto va peor y que esto va peor. Y seguimos hablando más del caballo, como dice el chiste, y me parece que no hay quien nos vaya a comprar el caballo. Entonces, ¿qué es lo que va a decir el gobierno? Que esto está mal y que no, que esto todavía cuesta mucho, que es normal que diga que se está mejorando, porque se está mejorando. Y que hay cosas que están muy mal, seguro. Que hay personas que lo pasan mal, seguro. Pero las cosas se van mejorando y van mejorando, indudablemente. Decían que había más parados. Es que hay 4.400.000 parados, Gregorio. 4.400.000 parados. También decía que el gobierno del Partido Popular estando en la oposición, el Partido Popular estando en la oposición se opuso a los 400. ¿Tú sabes a lo que se opuso? A los 400 euros que le regaló el señor Zapatero comprando los votos para el año 2008. ¿Recuerdas aquellos 400 euros que se le dio a todo el Creo que debes de cambiar el argumentario. Eso se puso, eso es lo que... No, creo es que tú dijiste... No, es que tú dijiste... mucho mejor, ¿sabes por qué? Déjame terminar. Nos dice a los demás que falta de conocimiento y tú... Que cambia el argumentario. Es que tú dijiste... Cambia el argumentario, sí, lo vuelvo a repetir. Cambia el argumentario, ¿sabes por qué? Mira, es tan caduco tu argumentario, Gregorio, ¿sabes por qué es tan caduco? Mira, ¿Sabes por qué es Gregorio, caduco, un poco de respeto, Gregorio. Es que te estoy respetando, ¿sabes por qué no nos has respetado? ¿O educación? No, nos dijiste... Tampoco tiene. Que estábamos... Tampoco tiene. Es que no has dicho todo el rato. Es que estoy hablando yo, Gregorio. Sí, es que en eso tienes toda la razón. En esto tienes toda la razón, pero cambia el argumentario, Pepe. Entonces, es que no, te lo estoy contestando. Dijiste que el Partido Popular se opuso a aquellos 400 euros. 26 no euros. Era eso. Se opuso a los 400 euros que dio Zapatero cuando las elecciones del 2008. Es que es mentira. O sea que los 426 que está dando tu gobierno ahora es para comprar votos. No, explícame, entonces, estos 426 euros es para comprar votos, mira, Pepe. Y si hay alguna cosa contesta, esto es para comprar votos. Hay alguna cosa que hoy quiero resaltar, y no porque a mí me guste, porque la mayoría de los ciudadanos eso lo están deseando y lo están esperando, Gregorio, y ustedes que me están escuchando, que el Partido Socialista y el Gobierno se hayan sentado y hayan firmado un pacto. Eso me encanta. Me encanta eso. Me encanta. Oye, Gregorio, ¿pero es que tú no sabes dejar de hablar a los demás? Es que tú haces un toto revolution. Haces un toto revolution y intentas meternos a todos en el saco. Pero como somos inexpertos y con falta de conocimiento, eso lo entiendo. Y sin datos. Celeste, disculpa. Bueno, yo tengo que decir que a mí me encanta debatir. Porque como decía antes, todos tenemos una ideología distinta y eso es lo que hace bonito y rico la democracia. Y que yo dé mi opinión, vuelvo a repetirlo, porque yo creo que porque yo dé una opinión diferente a la de Gregorio, diferente a la de Pepe, no quiere decir que yo no tenga conocimiento de un tema. Y vuelvo a repetir que no me gusta esa manera de debatir, porque creo que no hay ningún tipo de argumento, no se ha prestado ningún tipo de argumento, simplemente que los partidos
que no somos el PP, que gobiernan el Estado, porque estamos hablando ahora mismo del Estado, es normal que nosotros desde nuestra ideología, lo que tú llamas Pepe, que ha hecho lo que ha tenido que hacer, para nosotros no es lo que ha tenido que hacer. Porque yo he dado datos de ratios concretos como son pobreza infantil, desocupación de menores jóvenes entre 15 y 24 años, que en otros países, con un tipo de políticas distintas, han adquirido diferentes resultados. Por lo tanto, lo que vuelvo a decir es que lo que nos sucede en el Estado español no es una maldición, no es una plaga bíblica, es el resultado de unas políticas respaldadas por una ideología que tienen unas siglas que son el Partido Popular. Y eso no te tiene que doler, o sea, eso es así, eso es un hecho evidente. También es un hecho evidente, al que no has contestado, que el Partido Popular se presentó a unas elecciones conocedor de la situación que tenía el Estado español, y si no, no se presente, porque a mí me dan una empresa para yo mañana, y si yo no sé cómo está eso, hasta de qué color lleva las lentillas cualquier trabajador, no compro esa empresa. A mí que no me venga a decir una persona preparada como es el señor Rajoy, con los mejores asesores que puede tener, que no conocía la situación de España. O sea, sí la conocía. Además ha dado el dato que es cierto, ese dato yo me acuerdo que es así, que él reconoció en un debate que conocía la situación y que aún así él no iba ni a subir los impuestos ni a tocar la educación. Esos son datos evidentes. Es un dato evidente. Por más que el Partido Popular diga que es incierto, que en España hay 3 millones de niños bajo el umbral de la pobreza, que hay unos datos de paro insoportables, que el 40% de los nuevos contratos son a tiempo parcial y por horas, precarios. Es un dato evidente que España es el campeón, el subcampeón, el número 2 de la desigualdad, porque la desigualdad no es solamente que tú tienes más que yo, es que tú tienes más posibilidades, es que tú tienes posibilidades de habilidades sociales que yo nunca voy a tener. La destrucción de la cohesión social, la exclusión social, y eso no se repara fácilmente. Eso se ha incidido, con las políticas del Partido Popular. Entonces, para ir cerrando, pues la exposición que yo quería hacer, eso es lo que sucede, pero es que las cosas se pueden hacer de manera diferente a cómo se han hecho. No todo es blanco y es negro. El Partido Popular ha decidido hacer un cierto tipo de medidas de mano con Merkel, de mano pegado con las empresas que controlan en la sombra la economía mundial, que son las generadoras y las creadoras de la crisis. Es que esa misma prima de riesgo, que es como la que tiene una prima en Cuba, no te sirve para nada, valoraban antes de la crisis de Grecia que la prima de riesgo estaba en unos niveles totalmente óptimos. Por lo tanto, esto de que el que pone el nivel de prima de riesgo, el que mide la prima de riesgo, tiene intereses directos en cómo se evalúa esa prima de riesgo, no es nada lógico si se lo explicamos a cualquiera con palabras para que la gente lo entienda. Entonces, lo que está claro es que de lo que se trataba el debate, ¿existe una recuperación económica de España? Valores macroeconómicos, que es, bueno, sí. Pero la realidad de la gente que camina en Telde, en Leganés, en cualquier lugar, complicada. Y quien quiera negar eso, está negando una realidad. ¿Y que se pueden hacer las cosas de manera diferente? Sí. Mire, yo no voy a defender la gestión que ha hecho, por ejemplo, los Estados Unidos, de lo que es la deuda, inyectando dinero en el Banco Nacional y todo. Yo no soy la defensora, pero ciertamente esa en la reserva, gracias. Esa es la manera, esa es otra manera. Yo no voy a defender lo que ha hecho Islandia, pero Islandia ha dicho, oiga, que yo no le tengo miedo, que decaigan los bancos y vamos a empezar de nuevo. Y no tiene nada que ver la situación en Islandia con la que tenemos en España. Entonces, hay medidas que se podían haber hecho distintas. Hay que hacer medidas anticíclicas. Lo que el Partido Popular ha hecho es dejarse llevar por la corriente. O sea, y nosotros lo que decimos es que se pueden hacer cosas diferentes. ¿Qué cosas? Datos.
Estoy dando datos, porque yo todavía estoy esperando, Pepe, que me des un dato de una empresa del IBEX 35 que reporta beneficio social a España. Por favor. ¿Inditex? Bueno. Que invierte en otro fuera vamos muchísimo más de lo que invierte en España. Digo, las medidas diferentes. Inversión pública. Una inversión pública que genera riqueza en empleo y que genera servicios y genera estabilidad. Mejorar el sistema educativo y sanitario. Eso también es mejorar nuestra educación, que es el futuro de nuestros niños, niñas, jóvenes, de nuestros jóvenes y nuestras jóvenes. Y además la sanidad, que al final la vamos a necesitar todos y tenemos que tener una sanidad. Y además son los pilares fundamentales de la sociedad. La protección del trabajo. Nosotros tenemos que proteger el trabajo. Nosotros, como Estado, ¿cómo va a parecernos normal? Y lo siento, Pepe, es que a mí tampoco me gusta, parece que es como tal, pero es que yo no me puedo quedar tranquila. Bueno, pues es verdad que los efectos más lamentables de la crisis los sufren los más débiles. No, es que eso no nos lo podemos permitir. Es que no se puede tratar igual a los desiguales. Es que no se puede darle la vuelta a la pirámide, como decía Gregorio. Hay que poner a cada uno en su sitio y hay que proteger en un momento de dificultad al que peor lo pasa. Y, por supuesto, políticas activas de empleo y políticas fiscales progresivas, políticas fiscales a las grandes fortunas, quitar fórmulas como la SICAF, que pagan menos que un asalariado, y una gran política antifraude. Lo que no podemos... yo no sé si ustedes han oído la cantidad de millones que se defrauda en este país. Es increíble. En Canarias el dato solo, si no me equivoco, no lo tengo muy seguro, pero creo que está en el torno de los 11 millones, o sea, no mucho más. Era una locura el dato. Yo digo, Dios mío, si solamente persiguieran, sin subirnos los impuestos a los demás, sin hacernos recortes en la sanidad, en los colegios, persigan al que no paga. Y no lo hacen, porque vuelvo a dar un dato. Gesta, sindicato de... Inspectores de Hacienda denuncia que las unidades de trabajo para las grandes empresas se evaporan, se disminuyen los recursos de recursos humanos y de mecanismos técnicos. En cambio se potencian las unidades para pequeñas empresas y medianas. Pero decía antes, Pepe, yo creo que hay que cambiar el argumentario. Ante la falta de conocimiento, y te lo voy a decir yo ahora, ante la falta de conocimiento y de argumentos, se argumenta que los demás no tenemos conocimiento ni tenemos datos. Yo pienso que eso es bastante lamentable. Fíjate tú, a mí no me gusta sacarle tú más, porque al fin y al cabo cada uno, cuando administra y gobierna, lo hace con una ideología. Y te voy a decir las diferencias de ideología. Nunca, en ningún país de la Unión, se había perdido tanto derecho en este corto espacio de tiempo como lo han hecho con un partido que, como dice Mensei, ha cogido su programa y lo ha roto, el compromiso. Y es más, cuando el presidente del gobierno decía que no iba a tocar absolutamente nada y lo tocó todo, tenía un arma en su mano que lo decían precisamente los inspectores de Hacienda, que era el representante. Solamente incentivando precisamente y creando políticas activas de contratación de personal para esto, España no tendría que haber sido rescatada, que sí te recuerdo que fue rescatada la banca, la banca en España, y fue con dinero público, y que lo estamos pagando. Puedes decir lo que quieras, pero ¿sabes qué pasa? Que cuando se trae un argumento tan cerrado y el argumento no se renueva, se sigue teniendo las ideas que tú haces y cometen los errores que tú estás cometiendo, porque no eres capaz de reconocer que, aun perteneciendo a una ideología, las ideologías también se equivocan. ¿Y sabes qué hacen cuando se equivocan? Hacen lo que han hecho en Grecia, meter miedo. Porque lo que ha hecho la señora Merkel y el señor Rajoy en Grecia, hacer campaña contra un partido que es de izquierda, dices tú que la izquierda lo que hacen es destrozar, perdona, es la que ha estado al lado de la gente cuando reconoce derechos, y ha sido el mayor crecimiento social y de derechos que podía tener un país, que España fue reconocida y premiada por ese avance que ha tenido social. Se lo han cargado en 3 años, se lo han cargado este gobierno tuyo. Pero ¿sabes lo que hace contra todo eso? La política del miedo. Han ido a Grecia, esta derecha que nos gobierna en Europa, esta derecha que nos gobierna en el mundo con estas empresas que son realmente las que están diseñando la política económica mundial, son las que están yendo a Grecia para decirle, si ustedes votan a Syriza, Grecia va a tener que salirse del euro, va a tener que salirse de Europa, van a ser abandonados toda historia ahí. Y están metiendo miedo a
a una población que ha sido... Si España está mal en crisis, fíjate tú, si España está mal con esta crisis que hemos tenido, ¿sabes lo que han hecho en Grecia? Que han perdido todos sus derechos sanitarios, educativos. Ha sido un gran desastre de la política económica de derechas la que han aplicado en Grecia, y la ha reconocido la propia Troika. El Fondo Monetario Internacional ha reconocido que igual, y el Banco Europeo han reconocido que igual no ha sido la política que tenía que haber aplicado en Grecia. Esta mano dura en la cual le han quitado derecho a la ciudadanía, y que lo principal con este austericidio era recaudar para pagar deuda a costa de la pobreza y de la exclusión, eso no se mantiene. Y cuando tú vienes con un argumentario tuyo que es antiguo, un argumentario que no se ha renovado, que no tiene datos, que encima no eres capaz de ponerlo encima de la mesa, te atreves a decirnos que venimos aquí nosotros y que, claro, como algunos somos de izquierda o que algunos venimos sin conocimiento, lo que tenemos que hacer es criticar. Yo, al cogiendo tus palabras, mañana le voy a decir a la señora Australia Navarro, y lo digo que tú lo dijiste en un programa, que así está haciendo la oposición en el gobierno de Canarias. Menudo desastre es la oposición, porque la oposición en el gobierno de Canarias, por ejemplo en el Parlamento, es el Partido Popular, la oposición. Pues menudo desastre de oposición, porque ¿qué va a decir la oposición al gobierno de Canarias? ¿Que es un desastre? Eso es el Partido Popular. O sea, que tú estás argumentando que lo que nos estás diciendo aquí, que el desastre que tiene el Partido Popular en el Parlamento de Canarias es fruto de que, como está en la oposición, lo único que tiene que hacer es parecerle más a lo que hace el gobierno de Canarias. Yo creo, Pepe, que hay que analizar más las cosas y ser mucho más comedidos, porque en unos sitios gobernamos y en otros sitios somos oposición, y se gobierna, y te lo vuelvo a decir, se gobierna con ideología, y es verdad que se sale de la crisis con ideología, y te lo vuelvo a repetir como al principio. El problema que tenemos en este país no es cómo entramos en la crisis. Ese no es el problema. El problema es cómo salimos con esta desigualdad, que va a ser imposible que nosotros le demos ningún aliento a la gente joven, a la gente preparada, y que, por cierto, hasta ustedes han añadido al carro, que es la juventud mejor preparada de todos los años de la historia de España, mejor preparada universitariamente, que lo estamos echando del mundo laboral. Es más, algunos ni siquiera van a entrar. Esa desigualdad, que es la salida de la crisis, es la que nos preocupa. ¿Cómo salimos de la crisis? Porque no vamos a salir de igual manera. Sí, a mí me gustaría compartir mi intervención con Pepe para darle la oportunidad de que conteste, porque efectivamente, como decía Celeste antes, porque quedan 3 minutos. Bueno, pues yo voy a darle la oportunidad a Pepe de que reconozca en estos 3 minutos que efectivamente el señor Rajoy, antes de las elecciones de noviembre del 2011, sabía con lo que se iba a encontrar si gobernaba, Pepe. Lo sabía, lo dijo él. Sí, lo que pasa es que se encontró otra cosa que no sabía. Que era, bueno, hombre, es evidente. El déficit del 6 al 9 no lo sabía. Pepe, es evidente que no lo quiere reconocer. Pero el déficit de Madrid y Valencia. Es evidente. No, es igual, de Madrid, es evidente. De comunidad. Valencia, Madrid, es el desahogo que tiene el Partido Popular. Es evidente. Madrid, Valencia y Murcia. El Banco de España. El Banco de España. Es evidente, Pepe, que no lo vas a reconocer. Claro. Por lo tanto, a mí me entristece porque defiendes para mí lo que es indefendible, y entiendo que no tienes un criterio propio de José Suárez, sino que es el criterio que te impone el Partido Popular, y es el que tú vienes aquí a defender a nadie, porque no dependo y ni vivo de esto. Lo que se llama disciplina de partido, Pepe, ni vivo de esto, me entristece. Pero bueno, mira, ustedes gobiernan con la política del miedo, y lo decía ya San Pedro, que en paz descanse, que decía, gobernar con la política del miedo es eminentemente eficaz. Es triste, pero es eficaz, y es lo que ustedes hacen. Y es eficaz porque si a un ciudadano se le dice continuamente que se le va a cortar el cuello, y al final no se le corta el cuello, sino que se le dan unos simples azotes, al final agradece el hecho de que le estés dando los azotes y de que no le cortes el cuello. Y eso es lo que hace el Partido Popular cuando evidentemente gobierna de la forma en la que lo está haciendo. Y es lo que decía antes la compañera Celeste, es que al final un vecino, cuando viene y dice: gracias a Dios encontré trabajo 15 horas y cobro 450 euros, pero gracias a Dios tengo trabajo. Eso es lo que ha conseguido el Partido Popular: deshumanizar, deslaboralizar, regresar en el tiempo lo que todos los derechos sociales que hemos venido ganando a lo largo de toda la historia de la democracia, para retrotraerlo a vete tú a saber qué época, y tener que dar gracias por encontrar un puesto de trabajo de 8 horas remunerado con 450 euros. Eso es lamentable, y es evidente que no ha cumplido con su programa electoral, más bien todo lo contrario.
Don José Suárez, doña Celeste, don Gregorio, don Mensei, gracias a los cuatro por estar con nosotros y compartir este tiempo de debate. Gracias a ustedes. Y por supuesto a ustedes también por estar una noche más siendo cómplices de este programa y estando acompañándolos a lo largo de lo que ha sido esta hora y media de debate, tertulia y coloquio. Ahora les dejamos a todos ustedes con la programación de Canal 4 TV. Muchas gracias por estar ahí.